recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y se pone a su lugar, se apresura. De allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando. Va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelve a fluir. Esto es la palabra de Dios. En el corazón de Silicon Valley, donde se concentra la mayor cantidad de riqueza e innovación del planeta, hay una creciente obsesión que ha revelado gran parte de la condición humana. Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los inversores más exitosos del mundo, ha invertido cientos de millones de dólares en investigación sobre longevidad a través de compañías específicas. Una de ellas invirtió 116 millones en 2016 y la empresa se enfoca en desarrollar medicamentos para tratar enfermedades relacionadas con el envejecimiento. También ha hecho inversiones significativas en organizaciones que promueven estas investigaciones y que se dedican a combatir el envejecimiento, y se ha reportado que personalmente él mismo se ha inscrito a un programa de criogenia con Alcol, una organización también orientada hacia lo mismo, y ha pagado $500,000 para preservar su cuerpo después de la muerte. En múltiples entrevistas, Thiel ha expresado su visión de que la muerte es un problema que debe ser resuelto, no un destino inevitable que debamos aceptar con resignación. Él dijo, y cito, la muerte es un problema que debería ser tratado como un problema científico a resolver. ¿Qué impulsa a estos hombres que ya tienen tanto éxito, tanto dinero, tanta riqueza, que no les alcanza la vida para gastarse esa riqueza, a buscar desesperadamente extender sus días? La respuesta es simple y profundamente humana. Quieren más tiempo porque necesitan más tiempo para ver los frutos de su trabajo. Más tiempo para acumular, más tiempo para disfrutar, más tiempo para ver los logros obtenidos de su esfuerzo. Sin saberlo, están ilustrando perfectamente la pregunta que el predicador plantea en nuestro texto. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Su búsqueda desesperada por más tiempo revela una verdad incómoda. Ni siquiera los más exitosos y ricos de nuestro tiempo pueden escapar ante la aparente futilidad o vanidad del esfuerzo humano frente a la muerte. Es como si la muerte fuera una pared que se levantara para enrostrarnos esa realidad. Todo terminará un día. Y ese día, ¿qué será de ti? En nuestro sermón anterior vimos cómo el predicador, y así nos referiremos a él posiblemente a lo largo de todo el libro, comienza su argumento con una declaración contundente, si la recuerdan. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y vimos que esa no era una mera queja existencial del predicador, sino las conclusiones de una avanzada investigación, pero riesgosa, de un experimento que hizo el predicador y que emprendió un día viviendo en la mundanalidad de la vida, lejos de Dios. Ahora, en el verso 3, el predicador comienza a construir su caso fundamental a través de una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre con que se afana, en todo el trabajo, con que se afana debajo del sol? Y esa pregunta nos va a servir como un puente entre su declaración universal, todo es vanidad, y las evidencias que va a presentar para probar eso.
Hagan de cuenta que estamos frente a un discurso, así lo presentamos el domingo pasado, el rey en la plaza, y el orador ha presentado su tesis general, todo es vanidad. Y ahora va a empezar a desglosar esa tesis para luego entonces proveer los argumentos. Y el primer desglose que le está haciendo es el hecho de que todo en general es vanidad, y la primera área en la que podemos ver que todo es vanidad es en el área del esfuerzo y el trabajo humano. Esa pregunta que hoy veremos es una pregunta importantísima para entender el libro, pero también para entender la vida misma. El predicador está aterrizando esa idea del versículo 2. Todo es vanidad, suena muy amplio. ¿Qué es todo? Así que en el versículo 3 él empieza a reducir el embudo y empieza a relacionarse con la experiencia humana. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo su trabajo debajo del sol? La primera afirmación es filosófica, profunda, pero esta, la segunda, es directa, humana, de la experiencia del ser humano. Así que a través de una observación cuidadosa, el predicador nos va a mostrar por qué ha llegado a esas conclusiones, por qué él cree que el trabajo del hombre es poco provechoso y por qué él cree que la vida es vana. Y lo hará presentando evidencias que todos podemos ver. Los ciclos interminables o las generaciones, personas mueren, nacen, mueren y nacen. Luego los ciclos mismos de la naturaleza. Y luego la realidad de que aunque uno haga todo lo que quiera hacer, el mundo sigue igual. Esas tres áreas o esas tres observaciones del predicador, él las va a usar como argumento, como prueba observable de que no hay provecho en el trabajo del hombre, por lo tanto todo es vanidad de vanidades. Por hoy, nosotros solo nos vamos a concentrar en la pregunta del verso 3. El próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver las pruebas que Él tiene para hacer esa afirmación. Así que hoy solamente vamos a examinar la pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre en todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? Y lo vamos a abordar a través de un contraste. Vamos a ver que hay cierta verdad en esa pregunta retórica, es decir, que hay algo de razón en pensar que la vida debajo del sol a veces se hace vana, infructuosa. Pero vamos a presentar también que cuando se cambia la perspectiva y la vida se ve desde la perspectiva eterna por encima del sol, entonces todo lo que vivimos aquí cambia y nuestra percepción de lo que vemos cambia. Y este es el argumento precisamente que quiero proponerles para esta enseñanza. Debajo del sol, todo nuestro trabajo es infructuoso. Acuérdense que debajo del sol es, en el lenguaje del predicador, lo terrenal, donde Dios no es tenido en cuenta, debajo del sol. Debajo del sol, todo nuestro trabajo es infructuoso, pero en Dios, nuestro esfuerzo encuentra su verdadero propósito y recompensa. Ese es el argumento que vamos a desarrollar. Y vamos a desarrollarlo a la luz de sus dos sentencias. La primera, debajo del sol todo nuestro trabajo es infructuoso. Y la segunda, en él todo nuestro esfuerzo encuentra una recompensa. Y vamos a ver el primer encabezado entonces. El sinsentido del trabajo debajo del sol. Vamos a tratar de entender la pregunta del predicador. Vamos a tratar de comprender en qué sentido es que no hay sentido en la vida. ¿Por qué es que podemos llegar a la conclusión de que si Dios está fuera de la esfera de lo observable, toda la vida pierde sentido? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? De nuevo, esto no es una pregunta retórica más. Para los niños que están aquí o los que tal vez no entienden o escuchan por primera vez esto de pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que tiene una respuesta aparentemente obvia, que es una pregunta que llama más a la reflexión a partir de la propia respuesta. Por ejemplo, cuando no han hecho el desayuno
y ya son las 11:30 y te preguntan, ¿tienes hambre? Eso es una pregunta retórica. Porque es obvio. Pregunta retórica. Así que esta pregunta que él hace aquí no es una mera pregunta retórica. Recuerden que está conectada con la declaración del verso 2. Todo es vanidad. Y luego él dice, yo me pongo a ver el mundo. Óyeme, ¿y qué saca uno de esforzarse tanto? O sea, ¿qué saca uno de tanta cosa y tanto esfuerzo y tanto trabajo? O sea, al final, todo este esfuerzo, ¿para qué? ¿Cuál es el provecho de todo este esfuerzo? Es una pregunta que penetra hasta la médula. Es una pregunta acerca de nuestra existencia y muy probablemente una pregunta que nos hemos hecho nosotros. Vamos a analizar en detalle cada término de esa pregunta para poder entender la idea detrás de la retórica del predicador. En primer lugar, vemos que él pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre? La palabra provecho sugiere una ganancia neta. De hecho, es un término comercial que se usaba en las transacciones económicas. Es un término de uso precisamente económico, financiero. ¿Qué rédito, qué ganancia se obtiene después de todo este esfuerzo? Es la pregunta. Es como si el predicador nos estuviera invitando a hacer un balance final de nuestra vida después de todo el trabajo, todo el esfuerzo y todo el afán. ¿Qué queda realmente? Es la misma pregunta que hacemos cuando nos plantean un negocio y todo suena tan bien. Tú te metes aquí, no sé qué, y haces esto, y traes no sé cuántos afiliados, y luego ellos, ya sabes. Y al final uno pregunta, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Y yo qué gano? O sea, después de las sumas y las restas, ¿a mí qué me queda? Eso es lo que está detrás del término provecho, ganancia. O sea, al final, ¿qué me queda en la mano? Ahorita vamos a tratar de responder eso, pero por eso la pregunta es retórica, porque uno como que ya sabe. La otra palabra que aparece en la pregunta es trabajo. ¿Qué provecho o qué ganancia tiene el hombre del trabajo o del esfuerzo con el que se afana debajo del sol? Esta palabra trabajo no es necesariamente trabajo en el sentido estrictamente laboral. O sea, no se refiere al trabajo de un trabajador, se refiere a cualquier cosa que demande esfuerzo humano. Estudiar, prepararse, casarse, criar hijos, estar en casa, todo lo que nos demande uso de recursos y tiempos. ¿Qué ganancia tengo yo de todo aquello en lo que invierto mi esfuerzo? Y la tercera palabra es bajo el sol, que con ella estamos ya un poquito más familiarizados por el sermón pasado. No es un relleno poético, no es que él quiera decir, por no usar mundo, debajo del sol. No, no. No es un relleno poético. Él está diciendo, hay algo que está más allá del sol que yo no puedo ver, pero en lo que yo puedo ver, que es del sol para abajo, lo que yo observo es esto. Así que debajo del sol es una esfera delimitada en la que sucede todo el desarrollo de la vida humana, observable. Se refiere a un entorno en el que las cosas pasan sin que necesariamente Dios sea trascendental. Es el lugar donde el predicador además desarrolló su investigación, donde él vivió para experimentar todas estas cosas y ver si le encontraba algo de sentido a la vida. Debajo del sol es la vida horizontalmente, sin referencia a lo eterno, sin Dios en la ecuación. Debajo del sol es la vida naciendo y muriendo y punto. Es la vida como la ve el mundo, la visión secular del mundo, como la experimentamos en el plano puramente terrenal. Así que con esos tres términos claros, trabajo, provecho y debajo del sol, creo que podemos entender el razonamiento del autor, que es muy similar a la afirmación del capítulo 2. Y déjeme advertirle que si usted ha decidido seguir esta serie de sermones en Iglesia, a usted le va a dar la sensación de estar escuchando lo mismo. Pero es que el predicador está haciendo justamente eso. Pero no cierre el oído, no diga ya lo escuché. Es porque cada vez que hay un círculo alrededor del argumento, él está añadiendo una capa más de conocimiento.
una capa más de su observación, una capa más de sus conclusiones. Así que, aunque la expresión es similar a la del versículo 2, todo es vanidad, hay algunas diferencias. Porque aquí se refiere ya a algo mucho más concreto. Él está apelando a la experiencia humana. Todos hemos estado ahí. A mí me dicen vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y yo me quedo como, bueno, sí, si tú lo dices. Pero cuando me dicen, óyeme, ¿tú no te has preguntado al final, después de todo esto, qué? Yo digo, ¿sabes que sí? Sí. Y eso es lo que está haciendo el predicador. Aterrizar su argumento, como ya lo dijimos. Todo el esfuerzo que hagamos en este mundo, en cualquier área, carece de sentido porque al final nadie obtendrá una ganancia por eso. Nadie se lleva nada. Eso es lo que hay detrás de esa pregunta. Y yo soy consciente que al deconstruir la pregunta, para presentarla en otros términos, nos suena un tanto odiosa. Suena odiosa. ¿Acaso no sancionamos como éticamente problemático hacer las cosas solo esperando un beneficio económico? Alguien podría pensar, wow, pero qué simplista el predicador. ¿Quién vive la vida solamente por aquello que pueda recibir? La vida no consiste solo en eso. Nadie hace cosas solo por esperar algo a cambio, en teoría. ¿Por qué alguien viviría la vida pensando solo en la ganancia que pueda recibir al final? Pues bien, por muy odiosa que nos parezca esa pregunta, es la manera en la que muchos vemos la vida, consciente o inconscientemente. Como una carrera matemática de sumas y de restas, en la que un día lo justo sería recibir algo de provecho para mí. Es la filosofía que está detrás de criar los hijos y luego decir, bueno, ya estás criado, ya estudiaste, ¿cómo voy yo ahí? Oh, yo no pienso así. No, falta ver que el hijo se porte más o menos malagradecidamente para ver que sí. A pesar de que hay un vínculo estrecho. Y no se sienta culpable por eso. Porque es parte de la naturaleza humana como hacer y esperar a cambio. Eso de la gracia y de hacer cosas por amor al arte no es algo que se nos venga muy bien. Y por supuesto, a gran escala, esto de vivir la vida por amor al arte tampoco es que encuentre mucho provecho y sentido. Al final, uno debería quedarse con algo, ¿no es cierto? Al final uno debería atesorar algo. Y yo preparando este sermón me metí tanto en el cuento que yo dije como que, óyeme, si esto fuera un caso hipotético y yo pudiera quedarme con algo, ¿con qué me quedaría? ¿Qué me llevaría? En el caso hipotético, porque me fui lejos en el pensamiento. Y me di cuenta que sí, que todos anhelamos una recompensa. Y precisamente por eso, por el hecho de anhelar una recompensa y encontrarnos con la realidad de que la vida es dura, porque hay una pared que un día no vamos a poder saltar y a la que tendremos que saltar al otro lado sin nada, es que nos queda esta sensación de, ¿y yo con qué me quedo? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Qué clase de negocio es este? Sin embargo, sabemos de antemano que las cosas desde la perspectiva de Dios no funcionan de esa manera. Desde la perspectiva de Dios, el mundo no es tan, o la vida no es tan fatal, tan simple. Si alguien te propusiera hoy entrar a un negocio en el que al final tú no ganas nada y que de hecho es muy probable que pierdas, aún así le entrarías. Los empresarios que están aquí. Te llega alguien y te dice, mira, hay un negocio así, pero al final tú vas a tener que perder el 50% de tu capital. No el 50%, vas a tener que perder el 100% de tu capital. Estoy como que, yo ahí no entro. Nuestra lógica económica nos dice que no debemos hacer eso. Y nuestro instinto de preservación también.
Pero la vida que vivimos es justamente eso. Un negocio al que venimos en el que en últimas cuentas nadie se lleva nada de aquí. ¿Te suena eso absurdo? ¿Te suena sin sentido? Ni tu conocimiento, ni tu preparación, ni tu belleza, ni tu fuerza, ni tus propiedades, ni nada de lo que acumules. Nada. Escúchame, ni el recuerdo. Nada. Y a lo sumo, si te llevares el recuerdo, sería más bien una condena. El no tenerlo y recordar que lo tuviste. Una condena. Muy parecida a la condenación de la que habla la Biblia, de estar lejos de Dios por la eternidad. Un tormento profundo, un gusano que nunca muere. Entonces, la pregunta que sigue es, si esto es así, ¿para qué vivir? Es decir, si esto es un negocio tan malo, en el que yo vengo y entrego mi fuerza, mi vida, educo a mis hijos, me preparo, estudio, me capacito, construyo una empresa, le doy trabajo a la gente, me porto bien y al final no tengo nada, ¿para qué vivo? Pues yo te pregunto, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y si hay otra perspectiva? ¿Y si hay un enfoque en el que las cosas sí tienen sentido? ¿Y si hay algo por encima del sol en donde lo que hacemos sí cuenta? Sí importa. Yo espero que puedas verlo. Si la vida termina con la muerte, entonces es acertado pensar que todo nuestro esfuerzo es infructuoso, sin propósito. Más allá de las cosas que podamos disfrutar, las cuales tampoco se irán con nosotros, todo se vuelve como un vapor, como espuma, como perseguir el viento. El predicador tiene razón en su análisis. Debajo del sol, todo este esfuerzo no tiene sentido si no hay algo más allá en lo que podamos encontrar una recompensa. La vida se hace absurda, el esfuerzo se hace vano. El problema con este racionamiento, y lo planteamos la semana pasada, es que el mundo no fue diseñado para ser un sistema de recompensas. El mundo por sí mismo, el mundo, las cosas, lo que nosotros vemos, no es un ente inteligente que puede evaluar lo que haces y tu esfuerzo. Es decir, tu trabajo en el sentido abstracto, lo que sea que seas, ingeniero, abogado, médico, constructor, albañil, lo que sea, ama de casa, tu trabajo no es un ente inteligente que está evaluando cuánta fuerza inviertes para luego enviar un reporte al final a algo abstracto que te recompense por todo eso. A veces escucho personas que en un acto de parecer inteligentes dicen cosas como que la vida te recompense, por no citar a Dios, porque dicen, no quiero sonar fanático. Que el universo te devuelva el bien que sembraste. Que la vida te dé bienestar. Porque qué boleta decir que Dios te bendiga. Eso es absurdo. ¿Qué es la vida? O sea, ¿quién es la vida? Como persona, es decir, es un azar, es un sistema de cosas que al final premia al más fuerte. O sea, que al final le da a cada quien todo lo acumulado. Fíjense, no puede un sistema caído dar recompensa perfecta, porque además, si el mundo tuviera esa facultad de observarnos, es decir, que esta Biblia me observara y dijera, wow, qué buen predicador es este hombre. En el caso de que dijera eso, voy a anotarle todo esto a su favor, esta Biblia. No es posible. Pero en el caso de que así fuera, es un mundo corrompido, dañado por el pecado. ¿Cómo puedo esperar que este mundo me recompense? ¿Cómo podría un mundo quebrado por el pecado proveer satisfacción duradera? Si solo vemos la vida desde la perspectiva terrenal, entonces todo lo que trabajamos y acumulamos está destinado a una sola cosa: perecer sin provecho alguno. Esa es una realidad dura.
si solo vemos la vida desde la perspectiva terrenal. Es como si Dios hubiese querido a propósito que al final de las cuentas todos quedáramos con el mismo saldo, nada. Hay un solo lugar en el que todos somos exactamente iguales en todo, en el cementerio. No importa qué tan rico haya sido, si el mausoleo que construiste es una mansión con oro enchapado, incrustado, esos huesos que están ahí no tienen ningún provecho de ese mausoleo. Porque todo es polvo. Esto es una cachetada a la jactancia humana. No una cachetada, es un batazo a la jactancia humana. Al final, hermanos míos, al final de todo, todos llegamos con el mismo saldo. A mí eso me da un aliento tremendo, especialmente cuando veo a Jeff Bezos y Bill Gates. Ellos pueden andar como quieran, vestirse como quieran, crear las empresas que quieran. Un día yo tendré lo mismo que él. Y al día siguiente, mucho más que él, si no se arrepiente. Eso es tremendamente consolador. Todo con el fin de conducirnos a pensar, parece que esta fue la idea de Dios, de conducirnos a pensar en algo más allá, en una verdadera recompensa. Es decir, Dios para lo que diseñó al mundo fue para revelarnos la realidad de que toda nuestra satisfacción no puede estar ahí. Debe estar en algo trascendente, en Él. La Biblia enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que llegará un día para hacer cuentas. Pero estas no serán acerca de cuánto acumulamos en este mundo o cuántos logros obtuvimos, sino acerca de cuánta justicia tenemos a favor para poder entrar al reino. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para acumular justicia propia. Porque nuestra salvación es por la justicia de nuestro Señor Jesucristo que se nos es imputada. O sea que al final, si incluso llegamos a tener una ganancia a nuestro favor, ni siquiera es nuestra, para que toda la gloria sea del Señor y no de nosotros. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esto es hasta beneficioso, ¿saben? O sea, pensar de esta manera es liberador. Y aceptarlo, profundamente consolador. Piensa por un momento. Si el Señor nos hubiese dejado a merced de ser grandes por la eternidad en función de la recompensa de nuestro trabajo, es decir, que las personas entre más trabajan y se esfuerzan, más estatus tienen en el reino. Si tú consigues muchas propiedades, te las podrás llevar. Si de algún modo pudiéramos llevarnos todo eso con nosotros, la realidad es que de ser así, nadie viviría. Porque si en un mundo donde la realidad es que no te vas a llevar nada y la gente se desvive por acumular, trabajar, fatigarse, imagínate donde pudieran llevarse. No vivirían. Implotaríamos como civilización. Nos mataríamos a nosotros mismos. Es por eso que Jesús advierte, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido y las pandemias y las caídas de los mercados y los gobiernos y todo corrompe, donde los ladrones se meten a robar. No acumulen tesoros en la tierra. Ahora, Jesús no está condenando aquí el esfuerzo humano. Él no está diciendo no trabajen, Él no está diciendo, ay, ya que la vida no tiene sentido, acuéstense a dormir y rásquense la barriga por los siglos de los siglos. No. Es más bien un recordatorio de dónde debemos invertir nuestros esfuerzos y dónde poner nuestra confianza, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. La respuesta a la pregunta existencial del predicador, ¿qué provecho tendrá el hombre de todo su esfuerzo debajo del sol? Es ninguno. Y no hay nada de malo con eso. Está bien.
¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo debajo del sol? Ninguno. Porque para los que creemos en el Señor, no todo termina con la muerte. Para los que solo ven la vida debajo del sol, todo termina con la muerte. Y esa es la realidad que tienen que enfrentar. Pero para los que vemos la vida por encima del sol, nuestra verdadera recompensa está en los cielos. Viene del Señor. Es eterna, duradera. Esta es una cuestión que traerá o mucha angustia o un descanso incomparable. Todo depende de la perspectiva que lo veas. Si lo ves desde la perspectiva debajo del sol, estarás muy angustiado. ¿A quién le dejo esto? ¿A nombre de quién lo pongo? ¿A quién le dejo la herencia? ¿Dónde invierto? ¿A quién? Y cuando yo me muera, ¿qué angustia tan grande? ¿A cuánto interés me va a dejar eso en 100 años? Todo depende de la perspectiva. Si solo lo ves debajo del sol, será una tragedia para ti. Pero si lo ves por encima del sol, es liberador. Liberador. Piensen en el hombre del que habla Jesús, que acumuló grano y mandó a construir graneros y bodegas más grandes y más grandes y más grandes. Y un día colgó una hamaca y se acostó debajo de un palo con las manos aquí atrás. Es la máxima expresión de la relajación humana. Hamaca, 4 de la tarde, vaso de guarapo con hielo debajo de un palo de mango, con gallinas comiendo maíz por ahí por debajo. La vida es simple. Y el hombre dice: alma mía, descansa, porque mira cuántas bodegas tienes acumuladas. Dios mío, tengo tanto grano, wow, para toda la vida. Y el Señor le habló de noche y le dijo: necio, tú no sabes que esta noche vienen por tu alma. Y le hizo la pregunta más inquietante que le puedas hacer a una persona avara: ¿y todo lo que tienes, de quién será? La pregunta del predicador. Y todo lo que has acumulado, ¿a quién se lo dejas? Yo hubiese querido que el Señor quisiera, que el Señor nos hubiese mostrado qué dijo el hombre. Pero yo me quiero imaginar que se le partió la cabulla de la hamaca. Por el peso de la realidad que ahora tenía que ver. Las personas que ahora tienen mucho olvidan que un día no tendrán nada. Pero los que ahora no tenemos nada, no podemos olvidar que un día lo tendremos todo. Todo. En Él. Todo en Él. No escojas vivir esta vida del lado de los que se afanan por ver cuántos saldos a favor llegarán, o con cuántos saldos a favor llegarán al día de su muerte. ¿Cuánto acumularon en sus vidas? Porque vas a llegar cansado para ver que no tendrás nada. Si vives persiguiendo solo lo terrenal, vas a llegar cansado al final de tus días para descubrir que no te llevarás nada. Y probablemente ya sea tarde cuando reflexiones en eso para disfrutarlo o para entenderlo. Todo esto, de nuevo, no significa que debemos ser despreocupados, vivir sin ningún interés presente, sin asumir ninguna responsabilidad, porque eso también es absurdo. Debemos trabajar para tener lo necesario aquí, pero siempre con la mira de acumular para lo eterno. Es hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, o más bien hacerlo uno en función de lo otro. No debemos poner nuestra confianza en las cosas de este mundo debajo del sol, pero debemos trabajar con la diligencia necesaria, de modo que sean un instrumento para acumular para lo eterno. ¿Cómo? Lo que Dios me dio aquí y ahora. ¿Cómo puedo sacarle provecho eterno a esto que Dios me dio? A mis dones, a mis capacidades, a mis recursos, a mis talentos, a mis aptitudes, a mis actitudes, a todo aquello con lo que fui equipado. ¿Cómo puedo usar esto para servir a otros, para revelar, mostrar el evangelio de Cristo, para extender el reino de los cielos? Esa es la gran pregunta. Así es como un cambio de perspectiva cambia también esta visión de lo absurdo de la vida.
debajo del sol. Eso es liberador para el alma. Aquí debemos decir de nuevo al predicador que si quieren imaginárselo en la plaza para efectos pedagógicos, sigue en la plaza. Predicador, es verdad, la vida debajo del sol no tiene provecho, porque nadie se llevará nada el día de su muerte, a menos que haya algo después de la muerte, a menos que no todo termine con la muerte. Y esa es la respuesta teológica a esta pregunta filosófica. Esa es la respuesta bíblica a esta reflexión tan humana. Y es el siguiente punto de nuestro sermón, y el último. En Dios todo nuestro esfuerzo encuentra su verdadero propósito. Lo que nos conduce al siguiente encabezado, la ganancia del trabajo por encima del sol. Tal como hemos insistido, la visión de la vida debajo del sol es fatigosa, absurda, pero desde arriba, desde la perspectiva de lo eterno, todo encaja con un propósito glorioso. Mucho de lo que veremos en esta serie será de este estilo, de lo que estamos haciendo. Vamos a ver el argumento de el predicador en el libro de Eclesiastés y analizar sus razones, y luego vamos a presentar el contraste. El predicador lo hace, pero no con la frecuencia que quisiéramos en el libro. De hecho, son pequeños momentos de reflexión y muy cortos, muy breves. De hecho, su reflexión final en el capítulo 12 es un versículo. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pues como nosotros no estamos tan limitados, vamos a elaborar un poco más los contrastes. Y esto es lo que estamos haciendo en este punto, elaborar el contraste. La vida sin Dios es una tragedia absurda, pero desde la perspectiva eterna adquiere un propósito perfecto. Ahora, ¿por qué un cambio de perspectiva frente a la vida cambia nuestra respuesta a la pregunta del predicador? Porque si nuestra perspectiva es la de Dios, donde Él es el autor y el dueño de toda la creación, Él, a diferencia de la vida, el universo, el mundo, en un sentido abstracto, Él sí es un ser con conciencia plena de justicia y Él sí puede recompensar a cada uno según sus obras. Él sí ve lo que hacemos, lo que vivimos. Él sí ve todo nuestro esfuerzo. Solo si hay un ser que pueda evaluar nuestro esfuerzo por encima de nosotros, entonces nuestro esfuerzo tiene sentido. Si Dios no existiera, no tendríamos ninguna razón para conducirnos de tal o cual manera. El sinsentido de la vida podría ser asumido en plenitud. Vive como te dé la gana. Porque al final a nadie daremos cuenta, a nadie le importa. Sé tú mismo y deja ser. El sinsentido de la vida se viviría en plenitud. Todo se reduce a un ciclo que comienza en nacer y morir. Lo que nos queda es una visión trágica. Y yo sé que alguien me dirá, de todos modos vale la pena vivir por hacer el bien a otros y no estar teniendo ese temor de un ser que nos va a juzgar, aun cuando no nos recompensen por ello. Porque evolutivamente, dicen los que niegan a Dios, hemos sido predispuestos e inclinados a preservar la especie. Entonces, por ese instinto de preservación de la especie, no nos hacemos daño el uno al otro y por eso desarrollamos una moral de la nada. Es decir, aprendemos a hacer lo bueno solos, nadie nos enseña. Y no tenemos a nadie que nos vaya a juzgar, dicen los que no temen al Señor. Sin embargo,
Nadie juzga que un león devore a un ciervo. De hecho, lo televisan. Un león es fuerte y un ciervo es débil. Eso es instintivo, preservación de la especie, cadena alimenticia. Pero nosotros sí cuestionamos que una persona mate a un niño indefenso y se lo coma. Perdón por la crudeza de la analogía, pero no quiero que pierda la fuerza. ¿Y eso por qué? Por un sentido interno de justicia. Por una ley escrita en nuestros corazones. O si lo quieren más simple, por la imagen de Dios que Él ha puesto en nosotros, incluso en aquellos que no creen en Él. Y esa es la tremenda tragedia y mala noticia de los que niegan a Dios, que un día tendrán que verlo cara a cara y reconocerle, y ese día solo será para que sus obras estén delante de Él. Qué difícil. Dios ha puesto su imagen en nosotros. Y esa imagen nos hace conscientes de que nuestras acciones tarde o temprano van a ser juzgadas. Y por eso hay una respuesta moral, instintiva, no evolutiva, sino de la imagen de Dios en nosotros. Y todo esto que tiene que ver con la pregunta del predicador, dirá usted. Bueno, es que no podemos escondernos de la realidad de que vivimos para un propósito mayor a nosotros. Eso nos muestra que efectivamente hay algo que trasciende, que es superior a nosotros, incluso cuando nosotros decidimos ir en contra de ese propósito. Entre más conscientes seamos de que todo lo que hago aquí en este mundo tiene implicaciones eternas, mayor sentido encontraremos para nuestra vida. Entre más conciencia tengo de lo eterno, más sentido tiene lo que hago aquí. Y no sé si lo has pensado, pero ver la vida desde una perspectiva eterna, lo digo de nuevo, es liberador. Pablo lo dijo, para mí es vivir es Cristo y morir es ganancia. Y tú me dirás, ¿cómo puede alguien despreciar tanto la vida? ¿Por qué alguien hablaría así? Morir es ganancia. Uy, no, chítole. Calle esos ojos. ¿Cómo puede alguien desear morir sin nada? La respuesta está en que ese alguien considera que hay algo mucho más glorioso en la eternidad. Y eso afecta a su percepción de la vida presente. Lo dice en el mismo texto. Estoy en un combate porque quisiera estar con ustedes aquí predicándoles el evangelio porque los amo muchísimo. Pero estoy también con el deseo de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. La realidad de lo eterno en Pablo era tan equiparable con la vida real, diaria de los ojos, que él no veía ninguna diferencia entre lo uno y lo otro. Le producía un combate interno. Esa conciencia de la eternidad fue lo que hizo que vivir como vivió tuviera sentido. Este pensamiento, además de liberador, nos conduce a una vida liviana. Yo estoy respondiendo al predicador. ¿Qué provecho tiene? Pues le estoy dando el provecho de vivir con esperanza, el provecho de tener la libertad y de conducirnos a una vida liviana, el provecho de conducirnos a una esperanza. Esta perspectiva de la vida ayuda también en la realidad del sufrimiento del cual no podemos escapar debajo del sol. Sea que tengamos perspectiva del cielo o debajo del sol, perspectiva eterna o terrenal, el sufrimiento viene porque viene. La enfermedad, el dolor, la muerte. Así que tenemos que enfrentarlo de alguna manera. Pues tener la perspectiva eterna cambia la forma en la que enfrentamos eso. Nos da identidad, nos libera del afán por la aprobación o por tener o la búsqueda insaciable de riquezas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que no nos vamos a llevar nada. O la búsqueda insaciable por seguridad. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que un día seremos vulnerables y estaremos completamente desnudos delante del Señor. ¿Qué provecho tiene debajo del sol? Todo el provecho del mundo para aquel que ha asumido la perspectiva eterna de la vida. No es un trabajo vano. Es un trabajo que se disfruta y es un trabajo que comunica esa gloria eterna anticipadamente.
Es decir, aquello en lo que yo disfrutaré en la eternidad, puedo usar esta vida para comunicarlo, lo cual da gloria al Señor y produce gozo al mismo tiempo. Fue Job quien dijo en medio de un momento de mucho dolor: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, y aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No sé si pueden verlo, pero Job no soportó el dolor por un voto de estoicismo. Es decir, no fue que él se enajenó para decir voy a aguantar. No. Este texto explica por qué Job sufrió el sufrimiento como lo sufrió. Lo sufrió porque estaba convencido de la realidad de lo eterno y de una vida después de la muerte, aun cuando ni siquiera había visto resucitar al primer hombre. Pero nosotros tenemos un testimonio verídico de uno que se levantó entre los muertos. Es decir, si Job tuvo argumentos para tener conciencia de la eternidad, nosotros mucho más aún, porque Cristo dejó la tumba al tercer día y no está entre nosotros como un testimonio de que está en un lugar en el que Él quiere un día que nosotros también estemos. La realidad de la eternidad transforma por completo nuestra forma de relacionarnos con la vida debajo del sol. Y mis amados hermanos, déjenme decirles, si esta realidad de la eternidad no existe, entonces esta vida tampoco tiene sentido, que es lo que Pablo argumenta en 1 Corintios 15. Porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, somos la gente más digna de lástima del mundo. Porque estamos viviendo por una esperanza que no tenemos. Pero bendito Dios, porque Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Porque en este mundo hay un testimonio visible de la eternidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Job no lo tenía tan claro como nosotros, solo muy borrosamente. Nosotros tan claro como el día. Esa es la forma en la que la perspectiva eterna cambia el sentido de las cosas. Nos da un nuevo panorama. Como cristianos muchas veces nos falta más de la eternidad en nuestra forma de ver el mundo. ¿No lo ha pensado? Que somos demasiado mundanos para razonar sobre la vida. Y no estoy hablando de mundano en el sentido de ropa y modas y cosas de música y cosas. Estoy hablando de mundano en la forma de pensar. Somos, voy a decirlo en un término que me voy a inventar ahora, muy debajo del solista. O sea, de ver las cosas muy debajo del sol, debajo del solismo, nuevo movimiento secular inventado desde este púlpito. Vemos la vida muy debajo del sol. Pero muchos de nuestros miedos, temores, ansiedades, afanes, delirios vienen por no tener esta visión eterna, sino por tenerla demasiado terrenal. Una visión muy mundana de nosotros y de todo lo que hacemos. Yo te acepto que esto lo tenga gente que no lee la Biblia, que no conoce las Escrituras. Pero tú y yo nos exponemos a ella continuamente. Cuando leo la vida de estos hombres como Job, los profetas, los apóstoles, muchos de los hombres que murieron por causa de Cristo, siempre llego a la misma conclusión. Ellos tenían una comprensión de lo eterno a la que yo todavía no he llegado. Pero quiero llegar. Ellos estaban viendo la vida. Esta gente veía la vida de una manera en que yo todavía no la he visto. Pero yo quiero eso. Yo lo quiero para mi vida. Deseo estar ahí. Tal vez esta es la razón por la que el mensaje de la segunda venida de Cristo, el cielo, la eternidad, el infierno, son cada vez más escasos desde los púlpitos. No hables tanto de eso, que la gente se asusta y no ofrenda. Mejor prediquémosle que podemos tener el reino aquí y ahora y que podemos empezar a construirlo.
Eso es trágico, muy trágico. Estamos muy enamorados de este mundo como para cambiarlo. Él se porta mal a veces, pero Él es bueno en el fondo. Así sea, por uno que se anuncie mejor, no queremos cambiarlo porque es mejor malo conocido. Amamos demasiado el mundo. Todas estas cosas entonces, la certeza de una recompensa en el futuro, una vida liviana y confiada, una confianza esperanzadora en medio del dolor y el sufrimiento, una convicción de la herencia gloriosa en la eternidad. Todos esos son los provechos del trabajo con el que uno se afana debajo del sol cuando lo vemos desde la perspectiva eterna. Porque no lo esperamos de esta vida, lo esperamos de los cielos. Nada de eso lo produce el mundo. Nada de eso que yo acabo de mencionar lo produce el mundo. De hecho, produce todo lo contrario. El mundo no produce esperanza, produce incertidumbre. El mundo no produce seguridad, produce inseguridad. Dependiendo de dónde vivas, más o menos, pero produce inseguridad. No tenemos que ver cómo extendemos nuestros años aquí, como este hombre que mencionamos en la introducción. ¿Por qué queremos una vida tan larga? Como si no nos esperara una eterna. ¿Por qué confiamos? Y esa es la respuesta. Que hay una eternidad en la que la vida se vive en plenitud. Por eso, la pregunta del predicador entonces no nos lleva a la desesperación, no nos lleva a levantar nuestra mirada hasta donde solo nuestros ojos pueden ver, sino a ver más allá del sol, hacia aquel que no solo entiende la justicia perfecta, sino que puede prometer recompensarla justamente. Desde la perspectiva de Dios, la aparente falta de provecho debajo del sol no es un problema. Estoy bien con eso. Es un recordatorio de que fuimos creados para algo más de lo que este mundo ofrece. La respuesta de nuevo a la pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Encuentra su respuesta no en negar el valor de nuestros esfuerzos, sino en entender que su verdadero significado solo se encuentra cuando lo vemos en relación con Dios. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras metas, nuestros logros, nuestras relaciones, nuestras luchas, todo cobra sentido cuando lo vivimos para su gloria, más allá de la perspectiva limitada bajo el sol. Y puede ser que tú hayas venido aquí agotado y siendo que el predicador describe en este versículo, alguien que se pregunta continuamente qué sentido tiene hacer todo lo que estoy haciendo. Puede ser que hayas venido con esta idea de que la vida no tiene sentido, pero déjame decirte, no es coincidencia que estés aquí hoy. No es una coincidencia. Esa inquietud que sientes viene del Señor. Pero depende de dónde busques la respuesta. Si la buscas en el mundo, volverás a tener sed. Pero si la buscas en el Señor, Él será una fuente inagotable de vida que salta para vida eterna. El predicador afirma que si la vida debajo del sol no tiene sentido, entonces, ¿cuál es el propósito de vivirla? Pero la Biblia nos dice que fuimos creados para algo mucho más que nacer y morir, para la eternidad, para conocerle a Él, para encontrarnos con Él y encontrar también el sentido para nuestras vidas. Así que ven a Cristo hoy, ven al Señor, que es el único que puede ponernos esos lentes para ver la vida desde la perspectiva de lo eterno. Él nos eleva por encima del sol para ver la vida desde ahí. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver
las razones o los argumentos observables del predicador en la creación, en las generaciones y también en el hecho de que la vida siempre se mantiene por más que uno se esfuerce. ¿Por qué todo esto contribuyó a que él llegara a estas conclusiones y qué nos dice a nosotros? Y por supuesto el contraste. ¿Qué sentido podemos verle a esos ciclos, a esas repeticiones, a esas generaciones que van y vienen? Si el Señor nos tiene aquí, hermanos, seguiremos creciendo juntos en su palabra. Oremos. Padre, gracias.